sentidos. Aunque usted no lo crea, el estrés, la ansiedad y los enojos afectan directamente su intestino y esto le puede provocar, mucho ojo, estreñimiento, dolor abdominal o hasta diarrea, que son algunas de las manifestaciones más comunes del síndrome de intestino irritable. ¿Cómo se trata este padecimiento? ¿Cuáles alimentos debe dejar usted de consumir y cuáles debe integrar a su dieta? El médico especialista en nutrición, Mauricio Barahona, ya está con nosotros para conversar de este tema que, por cierto, es bastante frecuente. Doctor, siempre es un gusto tenerlo acá. Gracias por su compañía. Siempre uno escucha hablar de temas del intestino, doctor, y cuando hablamos también aparece el síndrome de intestino irritable. ¿Qué es en sí? Bueno, el síndrome de intestino irritable es un trastorno digestivo funcional y la palabra funcional quiere decir que hay una alteración en la función justamente del intestino y que con más frecuencia produce dolor abdominal, que es un dolor que tiende a ser recurrente y en algunos pacientes se vuelve crónico. Tiene asociación con síntomas como distensión del abdomen, generación de gases, generación de flatulencia y a veces se alterna con diarrea o con estreñimiento. Vamos a colocar, doctor, también una ilustración que nos ayuda mucho a poder hacer la comparación entre un intestino normal y un intestino cuando ya ha pasado este síndrome que usted me está hablando. Aquí lo podemos apreciar. Luce un poco más rojo cuando está irritado, doctor. Luce más rojo y además como contracturado, es decir, el intestino cuando está en episodio de dolor agudo está contracturado como un músculo, porque recordemos que el intestino también tiene una capa de músculo que se llama músculo liso. Este músculo liso está más contraído en las personas que tienen síndrome de intestino irritable y esa contracción es lo que causa el dolor, sobre todo dolores tipo cólico. ¿Por qué ocurre esta irritabilidad, doctor? ¿Cuáles son las causas? Bueno, tenemos causas a nivel nutricional, o sea, hay ciertos alimentos que nos van a causar síntomas en los pacientes con este síndrome. También tiene una causa emocional, o sea, hay un factor emocional que también influye en la aparición de los síntomas. Y en tercer lugar, lo que llamamos la alteración de la microbiota intestinal, porque estas personas también tienen una alteración en el tipo de bacterias que tienen a nivel del intestino grueso. Usted habla de causas emocionales y lo estábamos diciendo ahorita. ¿El estrés realmente juega un papel importante como factor de riesgo? Sí, es muy interesante porque a veces asociamos el intestino solo con alimentos, claro, solo con el bolo intestinal, solo con la producción del bolo fecal y lo asociamos. Hay que recordar que el intestino es el segundo órgano en el cuerpo que más cantidad de neuronas tiene. Hay neuronas claramente en el cerebro, que son las células del sistema nervioso, pero el segundo órgano que tiene más cantidad de neuronas, o sea, células nerviosas, es el intestino. De tal manera que hay una gran comunicación entre el intestino y el cerebro, y toda esta comunicación de información hace que, por un lado, el cerebro se dé cuenta de todo lo que está pasando en el intestino, pero que también los aspectos emocionales que manejamos a nivel de nuestro cerebro también influyen en la aparición de síntomas digestivos. Hay una gran comunicación entre ambos órganos que hoy sabemos que es muy compleja. Al inicio de la entrevista, doctor, yo estaba mencionando algunos de los síntomas, pero me gustaría que usted nos haga una lista bien clara de cuáles son las señales que nos pueden dar aviso de que estamos padeciendo de síndrome de intestino irritable. Esto porque hay personas que tal vez no saben que lo tienen, pero con estos síntomas que usted nos va a dar ya puedan tener una sospecha. El síntoma principal es el dolor a nivel del abdomen, un dolor de tipo cólico o tipo intermitente, que es un dolor que puede aumentar con el consumo de ciertos alimentos y que 1 o 2 horas después de las comidas, típicamente el paciente dice, estoy con el abdomen muy distendido, no me queda la ropa, me talla mucho el abdomen, tengo producción alta de gases o flatulencia y pueden alternar con episodios de diarrea o de estreñimiento. Cuando estos síntomas, por ejemplo, tal vez yo comía algo nada más hoy y me cayó un poco pesado, como llamamos popularmente, y eso se presenta hoy, pero normalmente eso no me ocurre si no como ese tipo de alimentos, no hablaríamos de síndrome de intestino irritable. El paciente con síndrome de intestino irritable tiene la aparición de estos síntomas 1 o 2 veces por semana, en 2 o en 3 semanas del mes, y tiende a estar apareciendo en los últimos 3 a 6 meses. O sea, es un padecimiento que empieza a ser más continuo, más constante, que cada vez va progresando, aparece más veces durante la semana y ya se empieza a hacer más crónico el padecimiento. Si cada vez que come la persona experimenta esta inflamación que usted nos está describiendo, doctor, ya es una sospecha evidente de que puede estar padeciendo de síndrome de intestino irritable. Sí, sobre todo cuando el paciente nos refiere que al comer cierto tipo de alimentos, que ya vamos a comentar, y además está muy estresado en el trabajo, en periodos de mayor estrés, periodos de mayor carga de trabajo, por ejemplo, aumentan los síntomas o se vuelven más frecuentes, esas son señales que ya nos dicen que estamos hablando de este síndrome. A ver, usted habla de estrés, doctor.
es un tema tan cotidiano, ¿verdad? Ahora es difícil no estresarse por diferentes situaciones, por gastos, por lo que sea. ¿Cómo podemos manejar el estrés para evitar este tipo de síndrome, sobre todo para personas que están más propensas y que tienen esta relación entre estrés y el intestino irritable? Y no solo lo que mencionan, no solo es difícil evitar el estrés, sino que casi se nos vuelve normal. Porque claro. Cuando yo le pregunto a los pacientes, Omar, ¿y estás estresado? Pues lo normal, o sea, ya vemos el estrés casi como algo cotidiano, que es innato en la rutina moderna. Por el otro lado, ¿cómo controlamos el estrés? Entonces ahí tenemos que ir pensando en lo que llamamos medidas no farmacológicas o del estilo de vida, y hay algunas medidas farmacológicas que en algunos pacientes van a ser una herramienta de tratamiento. Pero en primer término, el manejo del estrés es un manejo complejo, como lo decías, porque es parte de la rutina diaria y además es difícil evitarlo. Nos puede estresar desde el momento solamente de salir de la casa, con las presas y el tránsito. Hay factores que podemos controlar, hay factores que son más del entorno. Entonces ahí tenemos que analizar en el manejo del estrés qué factores son los que me causan más estrés a nivel familiar, a nivel del trabajo, a nivel del entorno, y irlos trabajando. Las medidas no farmacológicas incluyen, por ejemplo, el ejercicio, terapia de relajación, practicar un deporte, aprender un instrumento musical, tomar clases de algo que me guste, pinturas. O sea, podemos hablar de muchas medidas no farmacológicas que nos ayuden a mejorar el estrés. Me faltaba un detalle ahora que usted hablaba sobre la inflamación, doctor. ¿Siempre será una inflamación que puedo notar externamente o también la inflamación es interna? Si está asociada a producción de gases, las bacterias que producen gas en el colon nos van a generar distensión. Entonces una señal es que la persona dice, yo estoy normal, me siento liviana, como alimentos y 1 o 2 horas después tengo el abdomen muy distendido, la ropa muy ajustada, muy tallada por producción de gas. Por el otro lado, cuando hay producción más de agua, se produce el síntoma más frecuente, es más diarrea, o sea, deposiciones más líquidas. Por lo que usted me dice, quiero saber si es posible que se confunda con otros padecimientos, doctor. Enfermedad celíaca, por ejemplo. Claro, la gente dice, es que tengo colitis todo el tiempo, o todo lo que como me cae mal. Cuando nos dicen esas frases, hay una alta sospecha de que sea síndrome de intestino irritable, pero evidentemente desde el punto de vista médico tenemos que descartar otras patologías, porque no vamos solo a decirle, sí, es que usted come muchas grasas y está muy estresada y por eso es que pasa mal todo el tiempo. A veces no es tan simple. Debemos descartar un padecimiento que se parece mucho justamente de la enfermedad celíaca, en donde vamos a tener síntomas parecidos, dolor, distensión, producción de gases y diarrea crónica. Cuando hablamos de diarrea crónica, es personas que tienen más de un mes, más de 4 semanas con diarrea. Usualmente son pacientes que nos llegan entre 6 meses a 12 meses, que dicen, es que yo tengo diarrea hace 1 año. Y uno dice, ¿cómo tiene diarrea hace 1 año? Del todo no es normal. Este síntoma, que es diarrea crónica, constante, es también muy sugestivo, asociado sobre todo a pérdida de peso también de la enfermedad celíaca. ¿Hay una edad en la que este síndrome sea todavía más visible y más esperable por parte de ustedes los médicos? Sí, el síndrome de intestino irritable es más frecuente en personas adultos jóvenes, entre los 20 y los 40 años. Es difícil ver este padecimiento ya después de los 50 años. Frecuentemente se presenta en adultos jóvenes. ¿Quiénes están más propensos a padecerlo, doctor? 2 a 1, la relación de mujeres a hombres. Es 2 veces más frecuente, es el doble de personas, más las mujeres que padecen este cuadro en comparación con los hombres. ¿Por qué? Hay factores hormonales que todavía no están del todo claros cómo influyen, pero se sabe que la prevalencia es más alta en mujeres. Y también es más alta en mujeres asociado a cambios en el periodo menstrual. Por ejemplo, cerca del periodo menstrual o cuando están con la menstruación tienden a aumentar estos síntomas, y en algunos momentos, por ejemplo, como en la menopausia, también pueden haber alteraciones relacionadas con este síntoma. Pero es muy frecuente que se presenten asociadas al ciclo menstrual. Me llamó la atención que usted decía antes, doctor, que incluso los comportamientos o los síntomas pueden ir evolucionando, cada vez presentarse más seguido. ¿Este es un padecimiento que puede volverse crónico? Totalmente. Y uno de los criterios del diagnóstico justamente es que estos síntomas deben tener más de 3 meses o más de estarse presentando y que vayan incrementando en forma progresiva. Entonces sí, hay personas que le llaman colitis crónica, ¿verdad? Porque no solamente tuve hoy colitis porque me llevé un enojo, como decías, o me comí algo que me cayó pesado, sino que ya son 3 meses o más con este padecimiento. He tenido pacientes que llegan a la primera vez a la consulta y me dicen, doctor, tengo 2 años de tener colitis.
Y uno dice, y realmente no es colitis. exactamente, lo enfocan como colitis, ¿verdad? Lo han manejado con tratamientos sintomáticos para la colitis, pero realmente lo que tienen es un intestino irritable. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que se vuelva crónico, doctor? Porque estar hablando de que estos síntomas, como estreñimiento, como diarrea, como esta inflamación abdominal, que se vuelvan crónicos, ¿cuál podría ser la factura de esto? El primer impacto grande que tiene el paciente es en su calidad de vida. O sea, nadie con dolor pasa feliz, pasa contento todos los días, y sobre todo si es dolor a la hora de comer. Nosotros disfrutamos del momento de comer, pero si yo cada vez que como sé que coma lo que coma, me va a doler, me va a causar gases, voy a pasar mal toda la tarde, o que yo sepa voy a llegar al almuerzo y de antemano yo sé que ya voy a pasar mal la tarde, esto nos altera la calidad de vida de esa persona. Es una persona que no va a estar a gusto, que sabe que si lo invitan a comer, si tiene una actividad social, va a pasarla mal. Entonces, el primer gran impacto es en la calidad de vida del paciente, porque sobre todo cuando ya un paciente se vuelve crónico, esto genera síntomas. Y lo segundo es que vemos una gran incertidumbre en el paciente en decir, ¿y qué será lo que tengo? ¿Qué será lo que tengo? ¿Será que tengo alguna enfermedad grave? Siempre estoy con dolor, como y las comidas me caen mal. Entonces hay una gran preocupación también en el paciente por su estado de salud. ¿Será que tiene algo peligroso? ¿Será que tiene algo malo? Y realmente cuando le mandamos estudios, por ejemplo, diagnósticos, nos damos cuenta que todo sale normal, afortunadamente, en este tipo de pacientes. Pero el paciente expresa una gran preocupación porque ya tiene mucho tiempo de estar mal y cree que tiene algo grave. 9:30 de la mañana, estamos hablando con el doctor Mauricio Barahona, médico especialista en nutrición. Síndrome de intestino irritable, ese es el tema que estamos desarrollando. Si usted tiene una consulta que realizarnos, háganosla llegar en este momento. Ya usted escuchaba al doctor síntomas que pueden ser muy frecuentes, estreñimiento o todo lo contrario, diarrea, pero además la relación que tiene esto con el estrés puede ser uno de los factores que agraven el panorama. A partir de este momento, por favor, envíenos su consulta. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos.